En los 9 años posteriores a la explosión de la bomba atómica en Nagasaki, de los 30.150 niños que nacieron en la ciudad japonesa, 15% fueron anormales, 471 nacieron muertos, 1.356 nacieron con deformaciones óseas, musculares y nerviosas, 429 nacieron con deformaciones en los ojos y oídos, 254 con deformaciones en los labios y la lengua, 47 nacieron con deformaciones en el cerebro y 25 sin cerebro. ¿Es necesario que existan reglas en los conflictos? ¿Tiene el conflicto cósmico entre el bien y el mal reglas? ¿Cuáles son las reglas del conflicto? Bienvenido a esta serie de estudios sobre el amor y la justicia de Dios. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo aquí en este canal para juntos estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video, a la luz de la palabra de Dios, vas a poder conocer cuáles son las reglas del conflicto entre el bien y el mal y cómo enfrentar el conflicto conociendo estas reglas. Y desarrollaremos nuestro estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchas personas a comprender y compartir la Biblia de una manera sencilla. Y si tú quieres que más personas puedan conocer de este importante tema, entonces te invito a suscribirte a este canal, a compartir este video y también compartir las clases de Biblia que todos los jueves se estrenan en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla para diferentes países, para diferentes regiones en el mundo, porque somos una comunidad internacional que estudiamos juntos la Biblia y tú también puedes unirte a estas clases todos los jueves. Y si tú quieres que te envíe el enlace de estas clases de Biblia por WhatsApp, puedes unirte a nuestra comunidad. El link está en el primer comentario de este video. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o también ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. Queremos en este momento estudiarla y comprender lo que tú nos quieres enseñar y por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de esta semana tiene una sola sección de la cual se desprenden dos ideas principales. Conocer las reglas del gran conflicto entre Dios y Satanás para saber cómo enfrentar ese conflicto. Vamos entonces a conocer cuáles son las reglas del gran conflicto y vamos a leer Daniel capítulo 10, el verso 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién está hablando con Daniel? De acuerdo al pasaje bíblico y al contexto de lo que nosotros estamos leyendo en el libro de Daniel, quien está en conversación en esta visión, porque es una visión que tiene el profeta Daniel, es el ángel Gabriel. Miremos con detenimiento quiénes son los personajes que están en esta visión. En primer lugar está Gabriel, el ángel que está luchando o que está peleando con el príncipe de Persia, y este sería un segundo personaje. Luego aparece en la visión Miguel, quien viene para ayudar, en este caso, a Gabriel en esta lucha. Y finalmente se hace mención a los reyes de Persia. Pero el ángel Gabriel le dice a Daniel que su oración ha sido oída, tus palabras han sido escuchadas, porque ¿qué es lo que estaba haciendo Daniel? Daniel estaba orando. Y qué bueno es saber que a Daniel, y no solamente a Daniel, sino a nosotros también, se nos da la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Hay muchas personas que tienen ciertas preguntas o algunas dudas acerca de que
si Dios escucha verdaderamente las oraciones. Y por supuesto que Dios escucha las oraciones de sus hijos. El libro de Daniel es un libro que muestra cómo un hombre, como una persona que ora a Dios, es atendido por el Señor. Y es por eso que en el libro de Daniel vemos al profeta en diferentes circunstancias orando. Y en cada una de sus oraciones, Dios ha escuchado la oración que el profeta está haciendo. Solamente que esta es una oración que demora, entre comillas así, en ser respondida. Porque ¿recuerdas tú cómo en ocasiones anteriores Daniel oró pidiendo sabiduría para poder resolver el sueño del rey Nabucodonosor? Él se juntó junto con aquellos amigos que habían llegado cautivos a Babilonia y Dios le reveló a Daniel el sueño que el rey había soñado y que él había olvidado. Pero esa respuesta fue una respuesta que no demoró. Y encontramos nosotros a Daniel en diferentes circunstancias orando y Dios respondiendo a esa oración. Pero en el capítulo 10 de Daniel encontramos una oración en la cual Daniel pasa muchos días en oración sin encontrar una respuesta. Sin encontrar una respuesta aparentemente bajo nuestros estándares humanos. Porque cuando una persona ora a Dios, pues quisiera que Dios responda en el momento en el que se lo está pidiendo. Y no solamente en el momento y en el tiempo que desea, sino de la forma como esperaría. Y sin embargo nosotros sabemos a la luz de la Biblia y por la experiencia cristiana que Dios responde las oraciones no necesariamente en el tiempo que tú esperas que sea respondida, pero Dios va a responder en el mejor momento y de la mejor forma que Dios dispone de acuerdo a su voluntad, porque eso es lo mejor para sus hijos. ¿Por qué la oración de Daniel no había sido respondida? De acuerdo al texto bíblico, Gabriel, que está en visión conversando con Daniel, le asevera que ha tenido que combatir con el príncipe de Persia, lo cual ha tardado o ha demorado en responder la oración de Daniel. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué estaba orando Daniel? ¿Qué le motivó a Daniel a ir en oración? Siempre hay una motivación para orar. Y tal vez tú ahora tengas en tu corazón un motivo especial de oración. Y aquí en este canal hay muchas personas que dejan escrito en los comentarios, y yo te invito a que tú puedas escribir en los comentarios un motivo de oración. Hay quienes en este momento atravesando una gran crisis de la familia con sus hijos, porque tal vez están viviendo o yéndose por caminos que son caminos de destrucción, y cómo ven que sus hijos se van destruyendo a sí mismos, colocan acá los nombres de sus hijos para orar. Hay un motivo por el cual orar, o porque tal vez estás desempleado, no tienes trabajo, te has quedado sin empleo, tienes deudas, necesitas llevar el sustento para tu casa, para la familia, para pagar el colegio, la universidad de tus hijos, y tú puedes escribir un motivo de oración. Bueno, esto quiere decir que hay una motivación para orar. Por supuesto que nuestras oraciones no solamente son para pedir algo a Dios, las oraciones también son para agradecer a Dios con acciones de gracias. Pero Dios no tiene ningún problema de que sus hijos puedan acercarse a Él para pedir algo en especial. Y en este caso, Daniel estaba orando por una motivación. ¿Cuál era la motivación? La clave nos la da el mismo capítulo 10 en el verso 1, porque dice así: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. La clave para comprender qué es lo que estaba sucediendo está en la primera parte de este verso. Y dice que era el tercer año del reinado de Ciro. ¿Qué es lo que había pasado?
¿qué estaba sucediendo a esa altura del reinado de los persas? Dios había prometido hacer volver a su pueblo hacia Jerusalén, y eso se cumplió en el tiempo de los persas. Bajo el gobierno persa hubo una orden que decía que los judíos podían ir hacia Jerusalén, y eso es exactamente lo que sucedió. Pero cuando los judíos llegaron a Jerusalén, pues encontraron todo en ruinas, incluido el templo. La intención de los judíos fue reconstruir el templo, pero allí entonces se presentaron adversidades, se presentaron problemas. Y es que vivimos en un gran conflicto. Cada vez que tú desees emprender algo, hacer algo bueno y hacer algo por la causa de Dios, siempre se van a presentar adversidades. El diablo no está contento de que tú puedas poner a disposición tus dones, los talentos que el Señor te ha dado, para ponerlos al servicio de Dios. El diablo siempre va a intentar obstaculizar la obra de Dios, poner una barrera, un impedimento para que tú no puedas cumplir con los designios que Dios quiere que también puedas cumplir en tu vida. Y esta experiencia era la experiencia también del pueblo hebreo. Al llegar a Jerusalén, se levantaron los enemigos, los samaritanos, y entonces intimidaron al pueblo por una sencilla razón. Ellos se ofrecieron para reconstruir el templo. Los judíos se negaron a esa oferta por una sencilla razón. Los samaritanos eran idólatras y ellos relacionaban la idolatría con el cautiverio, que habían pasado ya suficiente tiempo en Babilonia y que ahora estaba comenzando una nueva etapa en la nación. Por lo tanto, ellos negaron y rechazaron la ayuda de los samaritanos para reconstruir el templo. Bajo ese contexto, estos enemigos del pueblo de Dios enviaron cartas hacia Persia para decir que los judíos lo que en realidad estaban queriendo hacer era rebelarse contra el gobierno persa. Esto, por supuesto, que era una acusación falsa. Así entonces, esas noticias llegaron hasta Persia. Y allí está el profeta Daniel. Las noticias llegan de que la reconstrucción del templo se ha detenido. ¿Y por qué causa? Porque estas cartas que traían acusaciones falsas hacían de que el gobierno persa pueda detener temporalmente hasta tener certeza de lo que estaba sucediendo verdaderamente en Jerusalén. Tenían que detener la obra y la obra se había paralizado. ¿Te imaginas tú cómo era el sentimiento del profeta Daniel? Daniel estaba preocupado por lo que pasaba, por lo que estaba sucediendo, por el conflicto que se estaba viviendo en Jerusalén y que eso, pues, paralizaba la construcción del templo. Así entonces, en ese contexto de conflicto, a Daniel se le presenta una visión. Y mira cómo el verso 1 del capítulo 10 dice que se le presentó a Daniel esta visión, la palabra era verdadera, y el conflicto grande o un gran conflicto. ¿Qué se le revela a Daniel? A Daniel en visión se le está revelando el gran conflicto. Y sabes que uno de los capítulos de la Biblia que revela ese mundo invisible que nosotros no podemos ver es Daniel capítulo 10. Porque en Daniel capítulo 10 se presenta, se revela cómo se desarrolla ese gran conflicto. Y ese gran conflicto está expresado en los versos 12 y 13 del capítulo 10 que nosotros hemos leído. Es el conflicto entre Gabriel y el príncipe de Persia. Pero ¿quién es el príncipe de Persia? El príncipe de Persia no es el rey literal de Persia. Entonces, ¿quién es? La Biblia en Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿A quién hace referencia la Biblia como príncipe de este mundo? Y fueron palabras del mismo Señor Jesucristo, como también del apóstol Pablo, que dice que hay una lucha contra principados.
que está liderado, por supuesto, por este príncipe de este mundo. A la luz de la Biblia, quien se adjudica ser príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás. Por lo tanto, en Daniel capítulo 10 estamos viendo el gran conflicto invisible entre las huestes angelicales de parte de Dios y las huestes demoníacas de parte del diablo. La Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 7 dice así: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. El gran conflicto se da entre el dragón y sus ángeles. El dragón, de acuerdo a Apocalipsis, es el diablo, es Satanás, por un lado, y por otro lado, con Miguel y sus ángeles. Esta es una guerra entre el bien y el mal. Pero ¿quién es Miguel? Cuando la Biblia habla de Miguel, está hablando de Jesús. La visión que se le está mostrando a Daniel es la lucha que está habiendo entre el diablo con sus ángeles y por otro lado Gabriel con las huestes angelicales. Pero entonces viene Miguel, que es Jesús, para acabar con esa lucha, para poner fin a esa lucha. ¿Y cuál era la lucha? ¿Cuál era el conflicto? Acuérdate tú, la obra del templo está detenida. ¿Quién tenía la autoridad y el poder terrenal para hacer de que esa obra se detenga o de que esa obra del templo pueda continuar y el templo pueda ser terminado? Pues quien estaba al mando de todo esto era Ciro. Y Ciro tenía que tomar una decisión. La lucha, este gran conflicto, se estaba dando a cabo en la mente, en el corazón del mismo rey Ciro. Y es por eso que la Biblia nos presenta el conflicto que existe detrás de bastidores. Es decir, aquel conflicto que nosotros no vemos, pero que está sucediendo. Y esto nos muestra entonces la primera regla del conflicto. La primera regla del conflicto tiene que ver con el respeto al libre albedrío. Dios dio un don maravilloso a toda su creación, tanto a los ángeles como a los seres humanos, y es la libertad. Y allí estaba Ciro para tomar una decisión. La lucha interna se estaba dando. Se corre el velo del mundo visible a un mundo invisible. ¿Quién gana esa lucha? Dios ganó esa batalla. Dios ganó esa lucha, ese conflicto. Y una vez más, el enemigo fue derrotado. ¿Por qué? Porque la obra que estuvo paralizada por un tiempo pudo continuar. Acuérdate que estamos viendo aquí las reglas del gran conflicto que nos muestran ese mundo invisible del cual nosotros no podemos ver, pero que a la luz de la Biblia podemos conocer. Y nos muestra que Dios nos ha dado libertad. Y el diablo tiene que respetar el libre albedrío que Dios dio a sus criaturas, que Dios dio a su creación. Así como Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos, así también en este gran conflicto entre el bien y el mal, el diablo también ha de respetar el don del libre albedrío del ser humano. Porque por supuesto que el diablo va a querer romper las reglas del gran conflicto. Pero para eso viene Jesús. Jesús viene para hacer respetar la regla del conflicto que Dios mismo ha establecido, y es el respeto al libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío. Tú tienes la capacidad de decidir, tú puedes decidir, porque Dios no te va a obligar, Dios no te va a forzar. Si tú en este momento estás consciente de esa gran lucha que se está librando en tu propia vida ahora mismo, con ese don de libertad que Dios te ha dado, con ese don de libre albedrío que Dios te ha dado,
tú puedes decir, Señor, libértame. Y Dios va a ir en tu auxilio. Las huestes angelicales van a ir en tu auxilio para librarte a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes libertad de decisión. Y cuando tú exclames y digas, Señor, líbrame, ayúdame, tomo la decisión por ti, entonces Dios viene, Jesús viene, sus ángeles vienen para hacer respetar esa decisión que tú estás tomando. Pero si tu decisión es contraria, ¿qué puede hacer Dios? Dios va a respetar lo que tú decidas. Si ahora tú tal vez te has alejado de Dios, si ahora tal vez estás tomando caminos errados, contrarios a la palabra de Dios, usa correctamente la libertad que Dios te ha dado. Esa es la primera regla del gran conflicto. Vamos ahora a descubrir una segunda regla del gran conflicto y para eso nosotros vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, el verso 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de las reglas del gran conflicto? La segunda regla del gran conflicto que nosotros describimos ahora tiene que ver con el límite de tiempo en las acciones que se van a realizar. Esto quiere decir, hay un tiempo límite de acción. ¿Por qué? Porque el pasaje bíblico dice que hubo un conflicto, que hubo una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Pero esta guerra no continuó para siempre. Esta guerra tuvo un límite de tiempo. Y cuando llegó el tiempo, cuando se cumple este tiempo, entonces hay una decisión que tomar y hay una consecuencia. ¿Y qué es lo que sucedió? La Biblia nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fuera de dónde? Bueno, el texto bíblico es claro al principio, porque dice que la guerra fue en el cielo. Entonces, fue lanzado fuera del cielo, fue arrojado del cielo, fue expulsado del cielo. Así que el diablo puede querer hacer todas las cosas a su modo y a su manera, pero hay reglas del conflicto. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 3, el verso 5 así, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué es lo que está presentando el libro de Apocalipsis? Apocalipsis está presentando en el capítulo 13 una bestia que surge del mar. Esa bestia representa un sistema religioso falso que ha recibido autoridad de parte del dragón, que es el diablo, que es Satanás, y que está usando esa autoridad y ese poder que el dragón le ha concedido, y que este poder terrenal, este sistema religioso falso, está actuando gracias a que el dragón le ha concedido poder y autoridad. Solamente que, acuérdate, la segunda regla dice que hay un límite de tiempo de acción. Dios le ha puesto límite al diablo. Dios le ha puesto límite a Satanás y límite también en tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duraría el gobierno autoritario de este poder religioso y político falso de acuerdo a la historia? El texto bíblico señala 42 meses, una profecía que está tanto en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis descrito como tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses, que son 3 años y medio proféticos o 1260 días. ¿Cómo se cumple esa profecía en la historia? Bueno, esta profecía de 42 meses, donde este poder tiene autoridad absoluta en la tierra, se cumple en el año 538 hasta el año 1798. Y no es otra cosa más
que el sistema religioso de Roma papal. Cuando el enemigo de Dios se levanta para atacar a Dios, el gobierno de Dios, no queriendo que el mundo conozca al Dios verdadero, el enemigo de Dios levantaría un poder en esta tierra con un sistema de adoración falso y lo haría usando el manto de la religiosidad, pero que en realidad no tiene ni enseñanzas ni prácticas fundadas en la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13, el verso 3 y 4, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es interesante porque el libro de Apocalipsis dice, y adoraron al dragón. ¿Qué es lo que está buscando el diablo? ¿Por qué este querubín que fue creado perfecto desde el día de su creación, como lo describe la Biblia, se rebela contra Dios? ¿Qué quería? Lo vimos en el video anterior. Quería levantar su trono, ser semejante al Altísimo. Quería ser adorado. El diablo quiere ser adorado. La Biblia describe en Apocalipsis, y adoraron al dragón. Pero ¿cómo adorar al dragón? Eso podría parecer insólito para muchas personas. Alguien podría decir eso imposible. Es que el diablo es muy astuto y lo hace a través de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, un sistema religioso falso que levantó una adoración falsa, idolatría, adoración a imágenes. Todo eso es una adoración falsa. No es adoración a Dios. Mucha gente puede estar sinceramente convencida de que está adorando a Dios porque no estudió las escrituras, porque se dejó guiar por una tradición, porque simplemente siguió lo que las grandes masas dicen, pero a la luz de la Biblia no encuentra sustento para adorar imágenes, para la idolatría o cosas similares, sino solamente bíblicamente la adoración es directamente y únicamente a Dios. No hay necesidad de santos intercesores. El único intercesor es Jesucristo, a quien nosotros le rendimos y le debemos adoración. Pero todo este sistema falso de adoración hace que las personas dejen a un lado a Dios y coloquen en su mente y en sus prácticas cosas que no son bíblicas. Y no solamente un sistema de adoración falso, sino también un día falso de adoración, que en el libro de Apocalipsis está descrito como la marca de la bestia. Mientras Dios tiene su sello, el sello de Dios, que a la luz de la Biblia, esa señal, ese sello de Dios con su pueblo es el sábado de la creación, el enemigo de Dios, el diablo, ha levantado un día falso de adoración y es el domingo. ¿Te das cuenta tú cómo el enemigo de Dios hace todo para desvirtuar la adoración? Y sabes que la Biblia va más allá para describirnos cómo Dios en este conflicto pone un límite de tiempo. Apocalipsis capítulo 2, el verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es la segunda regla del gran conflicto. Es que hay un tiempo límite y el diablo sabe que tiene un tiempo limitado. Ahora, es interesante porque Apocalipsis dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo es consciente que le queda poco tiempo. ¿Y sabes qué es lo paradójico de todo esto? Que el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero tal vez tú no estás tomando conciencia del tiempo que está quedando. Porque hay muchas personas que creen que tienen todo el tiempo para poder decidir. Como tengo libre albedrío, primera regla del gran conflicto,
Entonces, yo puedo decidir en cualquier momento. Y esperan y postergan y más tarde y el otro año yo me voy a decidir. Yo voy a tomar una decisión. Mira, si ahora mismo tú dices no a Jesús, tú ahora mismo ya estás tomando una decisión de sí al enemigo de Dios. Pero eso es lo que mucha gente no tiene conciencia del tiempo. Su mente ha sido entenebrecida por el enemigo de Dios. Y acuérdate que la Biblia revela, Pablo escribe claramente cómo el enemigo de Dios, el diablo, ha entenebrecido la mente de los seres humanos para que no comprendan la verdad de la palabra de Dios, para que no disciernan los caminos de Dios. Y es por eso que hay lamentablemente y existe lamentablemente muchas personas que no toman conciencia del tiempo en el que están viviendo. Por eso es que lo paradójico de todo esto, lo paradójico de este conflicto es que el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero muchos seres humanos no saben que tienen poco tiempo para decidir. Nadie tiene la vida comprada, nada está asegurado. Cada día nosotros debemos vivir como si fuese el último día de nuestra vida, porque el tiempo es corto. Vamos entonces a la tercera regla de este gran conflicto. Y vamos a leer Job capítulo 1, el verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué crees tú que hace el diablo caminando por este mundo? Pues vigilándote, mirando qué haces, mirando cómo hacerte caer. Ese es su único propósito por el cual anda por esta tierra, con la finalidad de apartarte de los caminos de Dios. Y así entonces se produce un diálogo, un concilio celestial entre Dios y donde interviene el diablo. La Biblia nos dice en Job capítulo 1, el verso 10 y 11 así. ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Lo que el diablo está haciendo aquí es una acusación contra un hombre que es fiel a Dios, un hombre que es justo, un hombre temeroso, un hombre recto en la presencia de Dios, y es Job. Entonces él dice, claro, comienza a acusar, acusa a Dios y acusa a Job. ¿Cuál es la acusación? Mira, tú no me dejas a mí actuar. Tú dices que hay libertad, pero yo no puedo actuar completamente, porque si tú me dejaras actuar, eso es lo que está insinuando Satanás, que Dios no lo deja actuar a él, porque Dios lo protege a Job. Y que Job, ahora viene la acusación contra Job, y que Job, pues, adora a Dios, teme a Dios, es un hombre justo, porque pues Dios lo está protegiendo. Dios lo bendice. ¿Cómo no te va a ser fiel? Si tú lo bendices y si tú lo proteges de mí. Eso son, en otras palabras, lo que el diablo le dice. Ahora, Dios es un Dios justo. Y la acusación aquí no se está haciendo solo contra Dios, sino que hay una acusación contra el siervo de Dios, contra Job mismo. Y Dios entonces va a permitir que esa acusación pueda ser entonces revelada y se pueda evidenciar si la acusación es verdadera o es falsa. Entonces, Dios, aquí en el capítulo 1 de Job, Dios le dice, muy bien, todo está en tu mano. ¿Por qué Dios le dice todo está en tu mano? Porque el diablo se adjudica todo. Bueno, eso es lo que el diablo quiere escuchar. Y eso es lo que el diablo ha pretendido siempre. Acuérdate que al mismo Jesús en el desierto de la tentación le dijo, todo esto ha sido entregado, me ha sido entregado a mí. ¿Quién le entregó? Nadie le entregó, él mismo se adjudica. El diablo es una persona que se lisonjea a sí mismo, es un personaje que miente, es un personaje que
dice palabras aduladoras de sí mismo. Sí, él mismo se adjudica ser, a mí me han entregado, a mí me han dado, se adjudica todo, el poder, la autoridad de este mundo. Claro que el hombre cayó en el pecado, claro que el hombre fracasó en su lealtad con Dios, pero el diablo viene y ahora dice, esto es mío, me pertenece. Entonces Dios le dice, tú no dices que todo está en tu mano, que todo te pertenece, está en tu mano. Solo que no pongas tu mano sobre él. ¿Qué está haciendo Dios? Dios le está poniendo un límite de acción. Y esta es la tercera regla. La tercera regla del gran conflicto es que hay un límite de acción que se entiende también, coloca o pone un límite al poder. Porque acuérdate de una cosa, el mismo Dios, si usara todo su poder, el enemigo ya hubiese sido destruido hace mucho. ¿Por qué Dios no ha destruido al enemigo? No porque Dios no tiene poder para destruirlo, sino porque Dios no está usando todo su poder y lo hace con la única finalidad de evidenciar que las acusaciones de Satanás contra Dios son falsas. Porque imagínate tú, si existe una acusación, vamos al plano terrenal, al plano humano, una acusación contra alguien que tiene poder terrenal y esa persona usa su poder para evidenciar que la acusación es falsa, entonces eso podría ser usado como un argumento de parte de los enemigos para decir, ahí está usando su poder para llevar la ventaja y demostrar que es falso lo que se dice, pero en realidad no es falso porque está usando su poder. Bueno, algo así podría entenderse con pálidamente lo que Dios hace. Dios limita sus acciones y su poder en este mundo. Y así como Dios lo hace, Dios le dice a Satanás y Dios le dice, mira, tú puedes actuar, pero tú tienes un límite. Dios le pone límites al diablo, a Satanás. Mira, este mundo es un mundo en caos. Este mundo es un mundo que va en ruina, que va en degradación cada vez más, porque es un mundo en pecado. Pero no es un mundo que está a la deriva. No es un mundo del cual Dios lo ha abandonado. No es un mundo en el cual Dios no lo sostiene. Por eso el libro de Apocalipsis presenta de una manera simbólica 4 ángeles sosteniendo a este mundo. ¿Qué significa eso? Significa que este mundo, por muy pecaminoso que es, y aún siendo un mundo de pecado, no está a la deriva. Dios está al control de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios le pone límites a las acciones del enemigo. Si no hubiese límites, este mundo sería un completo caos. Y lo que el libro de Apocalipsis describe en los eventos finales previos a la segunda venida de Cristo es verdaderamente un mundo destruido. Cuando el enemigo de Dios entonces hace todo porque el tiempo se le acaba. Bueno, aquí el Señor es claro al ponerle límites en sus acciones. La tercera regla tiene que ver con límite en las acciones. No toques su vida. Un uso limitado de acción. El diablo sale de la presencia de Dios y pues Job capítulo 1 describe lo que hizo. Destruyó los bienes de Job. Sus hijos murieron. Vienen con noticias terribles para Job. Ha perdido no solamente cosas materiales, ha perdido la vida de sus hijos. ¿Cuál era la acusación del diablo? Quítale lo que tiene y vas a ver cómo blasfema en tu propia cara. Y ahora Job va a demostrar que la acusación de Satanás es falsa. ¿Quién va a demostrarlo? Job mismo. No lo va a demostrar Dios, lo va a demostrar Job, porque la acusación ha sido contra Job. Y mira lo que dice Job capítulo 1, el verso 20-21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job no sabía lo que se estaba viviendo en ese mundo invisible. Job no sabía lo que se estaba librando en el mundo invisible, así como Daniel no sabía lo que se libraba en ese mundo invisible hasta que le fue revelado en visión. Job desconoce lo que está sucediendo en el concilio celestial. Job desconoce lo que está sucediendo detrás de todo. Y por eso que Job dice, si Jehová dio, Jehová también quita. Y Jehová entonces debe ser adorado. Y adoró a Jehová y dijo, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué quedó demostrado? Quedó demostrada que la acusación del diablo contra Job y contra Dios era falsa. Pero el diablo pues no se queda tranquilo, nunca se va a quedar tranquilo. Vuelve y insiste que pues son cosas, pero si tocara su cuerpo, si tocara su vida, entonces las cosas serían diferentes. Ahí entonces Dios le dice, bueno, lo mismo de la primera ocasión, todo está en tu mano, no dices que todo esté en tu mano, todo está en tu mano. Solo no toques su vida. Y el diablo tocó la salud de Job. La Biblia describe en el capítulo 2 de Job que lo que sucedió para Job fue realmente terrible, una sarna de la cual el pobre Job no sabía cómo más poder resistirla. Lo único que quedaba con vida era su esposa, quien le dijo, maldice de una vez a Dios, muérete. Pero Job, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Job a pesar de que su mujer le incitó a pecar contra Dios? Porque el diablo puede usar todo recurso con la finalidad de que una persona peque contra Dios. Pero Job respondió así, Job 2:10. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job demostró que la acusación del diablo era una acusación falsa. Nos muestra eso, que Dios ha puesto límites en las acciones del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ya no pudo hacer más en la vida de Job. ¿Por qué? Porque Dios le puso límites. Hay límites. No creas que lo que sucede en tu vida son cosas a la deriva. Jesús, Dios, siempre va a estar a tu lado. Ninguna tentación, ningún mal va a sobrevenir sobre la vida de una persona que no pueda soportar. Las escrituras son claras al señalar que Dios está al control de todo, aun cuando te parezca a ti de que no es así. Pero si se descorre el velo del mundo visible hacia el mundo invisible a la luz de la palabra de Dios, podrás darte cuenta que Dios verdaderamente está al control y que hay un límite no solamente de tiempo, sino de acciones que el enemigo de Dios puede hacer contra los hijos de Dios, porque lo hace. Las escrituras nos revelan a través de diferentes profecías cómo el pueblo de Dios fue maltratado, cómo el pueblo de Dios fue perseguido, cómo el pueblo de Dios sufrió y sufre en esta tierra, peregrina en esta tierra. Es que esta tierra no es nuestro hogar. Hay peregrinación, hay que seguir perseverando, hay que perseverar en la fe. Por lo tanto, ahora tú mismo puedes tomar una decisión de aferrarte al brazo poderoso de Dios cuando el enemigo venga para tu vida, para destruirte, para arruinarte, para acabarte, para tirarte al piso, para pisotearte. Recuerda una cosa, la única intención que tiene el diablo es que tú reniegues de Dios, es que tu fe desfallezca, es que tú puedas renunciar a Dios. Si ahora estás pasando por una enfermedad terrible, o tal vez estás pasando por la mayor crisis de tu matrimonio,
O tal vez estás en el peor momento financiero de tu vida, endeudado, ya no sabes qué más hacer, ni cómo pagar cuentas ni deudas. Van a embargar tus bienes, te van a quitar tus propiedades. Estás desesperado, no sabes cómo salir de esta situación. ¿Sabes? El diablo, que está detrás de todo esto, de todo el daño, de todo el dolor, de todo el sufrimiento, tiene una sola intención, y es que tú renuncies, es que tú dejes de ir a la iglesia, que tú dejes de orar, que tú dejes de estudiar la Biblia, que tú dejes de compartir la palabra de Dios, que dejes de dar estudios bíblicos, desanimarte, desalentarte, arruinarte, acabarte. ¿Para qué? Para que finalmente mueras, como quería hacerlo con Job, pero para que muera una persona sin Cristo, sin Dios. Por eso, en este momento, en el momento de tu mayor lucha que puedas estar viviendo, aférrate a Dios como Job se aferró al Señor. Él no comprendía las cosas que estaban sucediendo. Y tal vez tú tampoco hoy puedas comprender lo que estás viviendo. No comprendemos plenamente lo que está sucediendo. Solamente somos conscientes que existe un conflicto invisible en nuestro mundo visible, pero que en ese conflicto hay reglas de las cuales podemos dar gracias a que Dios hace cumplir esas reglas, que Dios tiene el control, pero que ahora, conocedores de esas reglas, nosotros necesitamos tomar una postura de saber usar correctamente el libre albedrío, de tomar conciencia del tiempo en el que vivimos y de demostrar con nuestra propia vida que las acusaciones del diablo son completamente falsas. En este gran conflicto entre el bien y el mal, necesitas del ingrediente de la fe. Fe en el Señor. Necesitas enfrentar este conflicto con fe, teniendo fe en Dios. Sabes que Dios puede hacer muchas cosas y Dios puede obrar muchas cosas, pero ¿de quién va a depender? Acuérdate que Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta tus decisiones. Y si tú en este gran conflicto quieres la intervención de Dios, pues pide la ayuda de Dios y cree en Jesucristo. Por supuesto que la fe no es el único ingrediente para enfrentar en este gran conflicto, pero la Biblia nos dice en el libro de Marcos, el capítulo 6, el verso 5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y está hablando de su propio pueblo en Nazaret, como Dios Jesús, queriendo hacer muchas cosas para librar a ese pueblo de las garras del enemigo, no pudo hacerlas. Y no porque Dios, no porque Jesús, no porque Dios no quiera hacer, porque Dios no tenga poder de hacerlas, sino porque el propio ser humano le pone una barrera a Dios, le puso límites a Dios, le dijo no a Dios. Y la Biblia nos dice que Dios, Jesús, allí no pudo hacer ningún milagro, salvo algunos cuantos pocos enfermos que fueron librados. ¿Cómo tú puedes enfrentar este conflicto? Necesitas enfrentarlo creyendo en Jesucristo. Yo quiero invitarte a que tú puedas tomar una decisión ahora y que esa decisión tú puedas escribirla aquí en los comentarios. Dios, ayúdame a creer que en ti hay victoria contra el mal. Necesitas creer, necesitas tener fe en el Señor, necesitas estar convencido de que Dios es poderoso y que esta batalla contra el mal, Dios va a ser vencedor. ¿Crees tú verdaderamente en eso? ¿Quieres tú tomar esa decisión de creer en Jesucristo? Entonces te invito a escribir aquí, Dios, ayúdame a creer que en ti hay victoria contra el mal. Y si tú tienes fe en el Señor, si tú crees en el Señor, en el nombre de Jesucristo, prepárate para ver los grandes milagros que Dios puede hacer en esta lucha que tú estás viviendo contra el mal. Pero no solamente es necesario creer en el Señor.
Mira que la Biblia nos enseña en Marcos capítulo 9 una siguiente lección importante, necesaria de hacer en este gran conflicto. Y voy a leer Marcos capítulo 9, el verso 29, y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Recuerda que el enemigo de Dios va a usar la aflicción para destruirte, para apartarte de Dios, para que tú renuncies a Dios. El diablo va a usar la adversidad, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las dificultades, los problemas, con el único objetivo de destruirte y de separarte de Dios. Pero esta batalla no está perdida. ¿Qué hacer cuando parezca que todo está perdido? ¿Qué hacer cuando en este gran conflicto que tú mismo estás enfrentando ahora contra el mal, pareciera que no hay salida, que no hay victoria? ¿Qué puedes hacer? El texto que yo he leído de Marcos, capítulo 9, el verso 29, nos describe la escena de aquel padre que llevó a su hijo atormentado por ese espíritu a los discípulos para ser sanado, pero no pudieron sanar a ese pobre muchacho. Ahora el padre está con su hijo frente a Jesús. Aquí está mi hijo. Tiene este espíritu, pero nada hay que se pueda hacer por él. Sí, sí hay algo que se puede hacer. Hay algo más que se puede hacer en este gran conflicto. Y no solamente es creer en Jesús, no solamente es tener fe en el Señor. Jesús le respondió al Padre, le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Cuando en tu vida enfrentes situaciones en las que hayas intentado todo y no sale, cuando ya hayas hecho muchas cosas y nada sale en tu vida, cuando llegues a creer que nada va a resultar en tu vida, que nada más se puede hacer, acuérdate las palabras de Jesús. Este espíritu, este género, no sale sino con ayuno y con oración. Hace un tiempo atrás yo conocí la historia de una familia que fue extorsionada por esta gente del mal, por esta gente que está esclavizada por el enemigo de Dios para destruir, para hacer daño a otras personas. Y la familia estaba atravesando por una situación bastante difícil. Las llamadas ingresaban a diario, los mensajes, todos intimidantes, a llegar al punto de amenazar con la propia vida de los hijos. ¿Qué hacer? Un día llegó un mensaje para los padres de esa familia. Sabemos dónde están tus hijos, están vestidos así, de esta forma, tienen esto. Tienes apenas tanto tiempo para hacer un depósito de una suma alta de dinero, o no volverás a ver a tus hijos. Tus hijos no regresarán a casa. ¿Qué hacer en ese momento? Acuérdate de una cosa. Cuando tú hayas intentado todo y cuando nada parece resultar en la vida, Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y con oración. La familia consultó con el pastor de su iglesia y tomaron una decisión, hacer un ayuno y oración. ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Qué es lo que hizo? Daniel oró y Daniel ayunó. 21 días de ayuno y oración. Esta familia oró y ayunó por 3 días. Padre, madre, hijos, toda la familia. Y otros parientes más que se unieron al ayuno y de la oración. Y en la soberanía de Dios y en la voluntad divina, se acabaron todos los mensajes intimidantes de extorsionadores contra esta familia. El poder del ayuno y de la oración. ¿Cuál es el motivo?
que ahora está afligiendo tu corazón? ¿Qué cosa es lo que te está arrebatando la paz en tu vida? ¿Cuál es el dolor que tú estás teniendo ahora? ¿Cuál es tu lucha que estás enfrentando hoy? Tal vez por tu propia familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por el trabajo, por la salud. Acuérdate que la fe, la oración y el ayuno no son los únicos ingredientes para enfrentar el gran conflicto. Acuérdate que los hijos de Dios también pasan por adversidad en este mundo de dolor, en este mundo de pecado, en este mundo donde el enemigo se adjudica ser el propietario. Pero sin la soberanía de Dios, porque es solo su soberanía quien determina lo que Dios puede responder siendo lo mejor para tu vida. Si tú ahora tomas una decisión y pones en ayuno y oración y en la voluntad de Dios la respuesta a tu oración, entonces ten la plena seguridad que lo que acontezca en tu vida y lo que suceda será lo mejor. Y porque así entonces Dios demostrará que todo está bajo su control. Tú ahora puedes tomar la decisión de practicar ese ayuno y esa oración de la cual Dios nos está diciendo aquí en su palabra. ¿Quieres tú tomar esa decisión? Escríbela aquí en los comentarios. Dios, voy a orar y ayunar. Y escribe allí el motivo por el cual tú vas a orar y ayunar. Yo quiero leer tu motivo de oración. Y ese motivo de oración no solamente es un motivo de oración, es una decisión. Escríbela aquí en los comentarios. Dios, voy a orar y ayunar por mi hijo. Y escribe su nombre. Por mi esposo, por mi esposa, escribe su nombre. Por la salud de tal persona y escribe su nombre. Vamos a poner todo en las manos de Dios. ¿Quieres unirte conmigo en esta oración? Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella. Ahora, Señor, aquí hay hijos tuyos que están haciendo un compromiso contigo. Tú conoces cuál es su lucha, cuál es su batalla espiritual. Tú conoces lo que sus corazones están sufriendo, están sintiendo. Hay lágrimas en los ojos de muchos de ellos. Sus corazones han sido tocados por el poder de tu Santo Espíritu. Tú eres su única esperanza, tú eres su único refugio. A ti y a nadie más podemos recurrir. Por eso es que vamos en tu auxilio en este conflicto contra el mal, un conflicto que es real, un conflicto que se vive día a día. Por eso ahora, Señor, aquí tú lees cada motivo de oración. Señor, responde conforme a la fe de tus hijos, pero sobre todas las cosas conforme a tu voluntad, porque tú sabes lo que es mejor para ellos y para cada uno de nosotros. Socórrelos, asístelos con tu gracia, líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a nuestras clases de Biblia. Todos los jueves en este canal se estrena una nueva clase de Biblia. Los horarios aparecen aquí en pantalla para diferentes países en el mundo y tú también puedes unirte todos los jueves a estas clases. Quiero también contar contigo. Si te perdiste una de estas clases y quieres ponerte al día o quieres repasarlas, entonces te dejo aquí toda la serie de clases de Biblia para que también las compartas en tus redes sociales o las envíes en tus contactos de WhatsApp. Si quieres que más personas puedan estudiar conmigo un curso bíblico, solo tienes que enviarles estas clases de Biblia. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.